Senegal. No parle francés. España. Las mujeres son muy guapas, aquí. Porque tienen tetas para aburrir. Hay controles en todos lados. Creo que ya me quedé sin la fila. No dinero. En Senegal será o pagas o pagas. Ah, pescado seco. Estamos atravesando un pequeño asentamiento en el desierto llamado Mesrat, en Mauritania. Qué bonito el niño. ¡Adiós! Está quitando la arena del desierto. Mira cómo va lleno de pescado. Hola, ¿sí? Parece pescado podrido. Hoy nos quedan por recorrer aproximadamente 330 kilómetros hasta la capital de Nouakchott. ¡Adiós! Ese pueblecito pequeño donde hemos pasado, que son así, bueno, no era tan pequeño, era un pelín grande, vamos a decirlo, para los pequeñitos que hemos visto, ¿verdad? Sí, claro. Pues mucho pescado, secan el pescado y pues están todos siempre fuera pidiendo que pares para comprar pescado. Lo ponen a secar en unos palos normales, en la arena, y con una cuerda, con un cordón de toda la vida, lo ponen a secar. Los niños súper contentos de vernos. Mira, Y por supuesto ahora les voy a mostrar la supermoto, sí, la supermoto. Ustedes no saben lo que significa hacer casi 400 kilómetros, 350 con Congorocho, sin música, Escuchándome a mí. escuchando las canciones de Paula, el calor inclemente de fuera, y que claro, yo tengo más pecho, no me puedo desvestir mucho. La mujer loba en el Sahara. Tu nombre es Gina. Gina en el desierto se tapa con su jersey porque tiene tetas para aburrir. Y los hombres ¡La miran! Los hombres se escandalizan de ver a Gina en el desierto del Sahara con sus boobies. Y eso que voy tapada, o sea, yo voy tapada. Imaginar que llevo camiseta, o sea, yo ya ven que no uso cosas cortas, pero realmente lo que para nosotros es normal, aquí no. O sea, Boings, con esto, las pero tengo que ir tetas tapada. de Georgina. Esto no va a salir en el vídeo. ¿Sí? ¿Va a salir? ¿Qué vamos a hacer? Vale, voy a tener que parar en 0, porque ya no puedo más, me estoy meando. Ya me extrañaba ya que no te hayas meado antes. Me estoy pasando Así mal. que nada, ya para ahora cuando veamos. Si no, si yo paro, me meo. Disminuye y mira a ver No dónde puedo puedes parar. disminuir porque me estoy meando y hace que acelere. Nuestra misión de hoy es poder llegar a la capital con gasolina, cruzar este último tramo, superando los controles policiales que cada vez son más usuales y llegar antes del atardecer. Acabamos de pasar 3 controles, verán como 6 controles que hemos pasado en total desde Chami, súper simpáticos. Pero es Senegal, no le digas Senegal, dile otra cosa. Bueno, No, sí, es que Nouakchott. sí, Senegal. Otro puesto de control, hay controles en todos lados, ¿eh? Tiene que tener control. Bonjour. Bonjour. ¿Qué tal? Por supuesto. Ah, no parle francés. No parle francés. España. Español. La ficha. We go to Nouakchott. Senegal, après. Senegal. Sí. Senegal. Sí. Ah. Bon journée. Chao, chao. Lo que podemos darles son piruletas. La piruleta, tengo una bolsita de piruleta. Cuando me pidan un souvenir, le das una piruleta. Genial, es lo más que vamos a dar. Claro, si es que no tenemos nada. ¿Qué vamos a dar? No Pues sé. nada, no puedes dar lo que no tienes. Aparte Exacto. estás viajando por un país y te lo cobran, ya sabemos a lo que nos vamos a enfrentar un poco. Bueno, no lo sabemos realmente, pero por las cosas que se escuchan. Así que nada, vamos a verlo todos juntos, a ver qué es lo que pasa. En Senegal será o pagas, pero aquí por lo menos te piden souvenir. Sí, Vamos a ver en Senegal qué ocurre. ¿Otro? no, te dice que vayas lento, otra vez no, son muy seguidos, vale, dice stop aduanas. Ah, ya, que nos dejen pasar. Otro control ahí, joder, pero es que es Otro 1, control. 2, 3, 4 Son muchos y seguidos. en menos de 50 metros. Sí, De control, ¿no? Aquí. bastante. Estoy sudando, hace muchísimo calor. A 30. Madre mía. Las cosas que se ven aquí. Como se le caiga la mesa encima. No vayas tan rápido, ve, aquí tenemos otro control. Pues le damos el pasaporte y los papeles del coche, ya que vienen corriendo. Nos han visto y vienen corriendo, pero corriendo. Nunca más literal dicho, mejor. Bonjour. Bonjour. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Shukran.
Uy, otra vez, creo que ya me quedé sin la Dice, fish. Es finish, finish, too much. Pasaporte and because fish finito. Too much fish. Après, Senegal. Senegal. Gracias. Shukran. Eslama. Buongiorno. Qué simpático. Ya sabemos que como no tenemos la fish, le he dado una copia del pasaporte y una copia de el permiso Sí, pero de... yo creo que ya no le des permiso de conducir, dale solo la fotocopia del pasaporte y ya está, porque ya ves que no le hacen mucho caso a eso. Siéntate. Mi amor, siéntate. Acabo de ver el cartel de Nouakchott. Mira, que estamos en Nouakchott. Es para allá. Y con la llegada a Nouakchott comienza otra parte de esta aventura. ¿Cómo será la ciudad más grande de todo Mauritania? La cosa está cambiando muchísimo, las carreteras están en perfectas condiciones, hay un montón de farolas, cosa que me encanta. Vamos a ver cómo son realmente en la ciudad, ¿vale? Vamos a ver. Aquí tenemos el primer semáforo que vemos desde hace miles de kilómetros en todo Mauritania. Primer semáforo, estamos en una especie de autopista, parece ser, entrando ya al centro, al centro Villa. Mirad, las aguas son como moradas y vamos entrando a la ciudad de Nouakchott, capital. ¿Ah? No parle francés. Ahora mismo estamos entrando en Nouakchott y la verdad es que es enorme. Estamos ahora buscando un banco que sabemos que lo vamos a encontrar. Aquí cambia totalmente la cosa y ya se empieza a ver una mezcla más entre musulmana y africana. Africana como tal, quiero decir, de Mauritania y de Senegal. Hay una mezcla bastante grande. ¿Dónde pasa? No parle francés. La misión de ahora, que ya estamos en la ciudad, es encontrar un banco. Abastecernos con algo de comida para el día, hacer un obligatorio descanso y, por supuesto, echar gasolina. Es que no paran de decirme cosas por la ventanilla los coches y claro, yo no hablo francés y tampoco me puedo despistar porque estoy en este tráfico por primera vez en esta ciudad, quiero decir, y no sé cómo conducen aquí. El tráfico sí es caótico, pero es por cómo conduce la gente. Yo me quedo más en este carril, creo que es mejor, y así vamos viendo por la paralela si encontramos algo. Los carriles de la vía. Las mujeres son muy guapas, aquí son muy bellas las caras. Las caras, ¿no? A la derecha. Ya. Aunque la cámara no recoge bien el tráfico y el ambiente que se vive, comienza a notarse que ya la tranquilidad del desierto ha quedado atrás, dando paso de nuevo al mundo. Mira todo esto, upa, despacito, que despacito Congo llega a todos lados. Y ahí hay un mega hueco que espero lo hayas visto, sí. Y yo me voy a ir al banco mientras tú te quedas aquí. ¡Qué calor, por favor! Muy bien, acabamos de parar en una sombra. Me he ido al banco a sacar dinero y ahora vamos a ir a comprar algo de comer o a tomar algo por ahí y vamos a buscar un supermercado que Paula, como saben, necesita comer algo urgente. En Morocho, en estas calles de arena ya. Estas carreteritas que ya vamos pasando, vamos a aparcar aquí. Lo dejo de culo para que esté en la sombra. Déjalo en la sombra de ahí, él se va y nos sentamos ahí al frente. Pues esperamos a que él salga, sí. Sí es el tráfico de aquí, es una cosa un poco loca. Bueno, por acá está todo el mundo mirando con gorocho. Dirá, ¿qué es eso? Es una nave, salió del espacio. Bueno, veníamos, acuérdate de cuando nos vayamos ahora a coger la pelota, ¿vale? Vamos a probar si puede entrar el perro. Bonjour, bonjour. ¿Posible aquí? ¿El de dog? Guau, guau. ¿Sí? ¿Dónde queréis? ¿Aquí? ¿Juntamos? ¿Tú quieres poner la mesa aquí? No, en la sombra. Ah, la sombra. Por mí, café noir. Café crema. Vamos a comprar palomitas. Las poquitas. Shukran. Oh, merci. Oui. ¡Qué bonito! It's beautiful. It's beautiful. Con la música. La música. ¡Qué curioso es!
Ay, Sukran. O Sukran o Merci. Merci, mejor, ¿no? ¿Mauritania o Senegal? Sierra Leone. Ah, Sierra Leona. Beautiful. Gracias. And bonne journée. Bonne journée. Qué bueno. Se me va a volar el sombrero. Acabo de comprar palomitas en mitad de Mauritania. Mira qué guay. Mira. Popcorn. Siéntate. Ahí le gustan, ¿eh? Ahí está Georgina. Acabamos de parar un momento en el supermercado para abastecernos un poquito de comida que no teníamos y vamos a parar a comer, pero está muy caro. Aquí en Mauritania es carísimo todo y antes de que nos claven 30 euros o 20 euros por una comida que para nosotras es mucho, pues entonces vamos a cocinar nosotras como siempre, así que nada, y necesitamos una ducha urgente porque la urticaria, toda la alergia, el calor, el cansancio, podéis imaginar cómo olemos y aún así olemos a rosas, pero esta es la aventura, este es el viaje. Ahí está Georgina, creo que la están... no sé qué está pensando. Está esperando a... no sé, a algo, a pasar la tarjeta o algo. No tienen para pasar tarjeta. ¿Qué pasa? Tarjeta, a ver, pero no he cogido nada y la cuenta son casi 100 euros. Pues no me llevo nada de eso, me parece absolutamente... Cojo las aguas, pero ¿qué es eso, por Dios? Muy caro todo, así que nada, ya se me ha acercado. ¡Hola! No, lo siento. No, siento. No dinero. No. Sukran. ¿Qué pasa? De donde venimos un agua me costaba de 5 litros 50 huillas. Aquí me quieren cobrar 93 huillas por cada agua de 5 litros. No. Carísimo. O sea, no se pueden imaginar lo caro que es. Entonces, ¿dónde quieres comprar el agua? ¿En una tienda normal y corriente, que no sea el supermercado? Exacto. Si no... En una tiendita, creo que es lo mejor. You don't understand? You don't pay? I understand 930, 900 is the old coin. 900 is 90, 9 and 0. 90, only Yeah. one for one. Only one. Because I can buy here in Wadibu for 50. 50 huillas. 50, 5 liters. Is a map, it's not the same. Yeah, it's not the same. Yeah. I prefer a local, more local is more cheap. More cheap for us. Very expensive. The 20 Yeah. Yeah. at 100. 100. It's okay. Sukran. Merci. Gracias. No hay que entrar en supermercados que veas todos puestecitos y tal. Hemos cogido 4 cosas, te estoy diciendo que 4 cosas y la cuenta eran casi 100 euros. 100 euros, me he quedado pero atónita. ¿Puedo? Sí. La Superdriver, La que se en el cuelan semáforo. todos. Tienes que ir hacia tu lado derecho, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Echar gasolina Allí hay en el Rim Oil. donde vea. Ring Oil no, tiene que ser la otra, creo. Venga, hijo, adelanta. Aquí no hay gasolina, ¿tú crees? Es África, África, claro. El mismo de Marruecos. ¿Simplons? ¿Essence? Oui. Donne-moi les clés, s'il te plaît. ¿Cuánto vas a echar, darling? Atreyu, huele mucha gasolina, qué rico. ¡Salam! Atreyu se está portando súper bien, la verdad. Está súper siempre adaptadísimo al viaje. El que sí, mi amor. Me encantan los coches destartalados de aquí. Voy a arrancar, voy a salir de aquí. Vamos a comprar agua aquí, mirar. Aquí vamos a comprar agua. O sea, hemos pasado del supermercado de luxury a la tienda local. Nosotras no compramos en supermercados caros. Nosotras lo hacemos totalmente local. Porque es los sitios más baratos. Están encantados con el coche. You're Spanish, well. Español, ¿sí? Español. Sí.
¿Cómo estás? Muy bien. Foto. Perfecto, ¿Eh? sin problema. Se están haciendo una foto. ¡Ay, Atreyu! No se coge la pelota. No. ¡Va los huevos! No, capullo. Bye bye. Ok, chao. ¡Qué majos! Con todas las provisiones conseguidas, atravesando este camino de off-road, es el momento de buscar campamento para pasar la noche. Y la verdad, con lo cansadas que estamos, no hemos visto muchas opciones y vamos directas al que se encuentra más cerca. Este camino de tierra que nos va a llevar directamente hasta pie de playa. Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré. Buenos días, amaneciendo hoy en un camping que está en la capital de Nouakchott. No teníamos muchas opciones, así que aterrizamos aquí donde ven, a lo lejos hay viajeros también, 4x4, camiones 4x4. Seguimos con nuestros amigos los franceses. Os voy a enseñar un poquito el camping. Ahí hay un váter, tenemos ahí una caseta, vamos a ver la ducha. Se supone que esto hace como una especie de un mes era totalmente turístico y estaba lleno de gente, de turismo y tal. Hace una semana los militares de Mauritania llegaron a toda esta zona de la costa y destrozaron todos los camping y hoteles del área. Hay alguno que se salva, se han quedado sin luz, se han quedado sin agua, se han quedado sin prácticamente nada. Ahora mismo están operando con lo poco que tienen. Digamos que el servicio que nos pueden dar a nosotros solamente es el del aparcamiento y el de usar las instalaciones sin agua y sin luz, con nuestra propia agua o con la de un pozo, que vais a ver ahora que tenemos agua. Por aquí entro. La ducha es esta, pero como veis no hay agua. Vamos a comprobarlo. No hay agua. Ayer intenté darme aquí una ducha, pero lo que hice fue traerme el cubo y ducharme aquí con mi cubito y con agua. No hay nada de luz y les han dejado sin nada, ¿no? Imagino que este sería pues una especie de bungalow o de lugar pues para poder dormir los turistas, pero ahora mismo no funciona nada. Y bueno, entonces como no tenemos agua, mirar. Aquí hay un pozo y he visto que la gente está cogiendo agua de allí. ¡Anda! ¡Que me caigo! ¡Al pozo! ¡Qué guay! Así se coge agua en África. Y es un agua limpia, ¿verdad? Sí, esta está limpia para bañarse, para fregar, para beber, no, pero para el resto de cosas. Mirad, el agua está muy limpia, muy transparente. A ver. Que no se te quede abajo la cuerda, ¿vale? Ahí está intentando. Hombre, ahí... pues he cogido bastante, ¿eh? Sí, pues mira. Muy bien, para ser tu primera vez, mira. Pues ya tenemos el agua suficiente. ¿Y esto? Allí. Esto va aquí. Debería ir así. Así. Y ya está. Ahí. Y podemos continuar con agua. Es el momento de adentrarnos de verdad en la capital. Vamos a ir en busca de un lugar donde descansar, una ducha, un camping mejor. Y empezamos a descubrir lo que se esconde tras el caos de esta ciudad africana. Porque nuestro rumbo ya está marcado. Senegal nos espera y hay que recuperar fuerzas. Si te ha gustado la aventura de hoy, si te hemos hecho sonreír o te ha entretenido, puedes darle el botón de suscribirte, es gratis. Y a nosotros nos ayudas a seguir documentando la aventura en África. Abrazo familia, gracias por estar ahí.